Pues damos muchas gracias a Dios que nos da otra vez la oportunidad para estar aquí en este lugar que hasta hoy nos ha concedido, nos ha permitido conservar, continuar aquí, nos da la medida suficiente de salud para estar otra vez aquí congregados. Y muchas gracias damos a Dios por los invitados, por las invitadas que están aquí entre nosotros, ya sea la primera vez, segunda vez, tercera vez o después de un buen tiempo de no haber estado aquí entre nosotros. Damos muchas gracias. También extrañamos algunos lugares vacíos, seguramente varios hermanos de los ricos de la congregación pues se fueron de vacaciones y no están aquí. Otros ricos vinieron, como el hermano José Sauceda y su familia, ¿verdad? Espero que me entienda porque ellos hablan el inglés. Pero damos gracias a Dios que están aquí entre nosotros una vez más, aunque no les dieron la bienvenida, y aquí se las damos, ¿verdad? Bienvenidos, gracias que están aquí con nosotros. Y bueno, todo el pueblo de Dios gozándose una vez más, agradecidos de que nos conceda tener invitados, ¿verdad que sí? Y deseando que vuelvan muy pronto, ¿estamos de acuerdo? Bien, entonces vamos a comenzar el tema de hoy. El copyright lo tiene la Biblia, la palabra de Dios, y nosotros solamente damos la explicación. El tema se llama la ofrenda de los magos. La ofrenda de los magos. Cuando uno oye la palabra ofrenda, luego, como que se les pone la carne así chinita, ¿verdad? Dicen, ay, ofrenda. Bueno, acabamos de pasar el día de victoria, gracias a Dios. Estamos pendientes, algunos que no pudieron estar el domingo pasado o que se les olvidó, entre comillas, pero todavía tienen oportunidad hoy, domingo, y todavía el próximo domingo, si Dios quiere, para traer su ofrenda especial a nuestro Dios, la última ofrenda que tendremos ya de este periodo de 5 años con el cual llegamos a terminar el pago de esta propiedad, ¿verdad? Así que bueno, les hacemos ese anuncio entre paréntesis. La ofrenda de los magos vamos a ver hoy. Bueno, como introducción, Dios dice en su palabra allá en Filipenses, capítulo 2, versículos 6 al 8, dice, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿De qué está hablando? ¿De quién está hablando esta parte? De Cristo Jesús. De Cristo Jesús dice, siendo en forma de Dios, no estimó el ser aproximadamente igual a Dios, ¿verdad que no dice así? Dice igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, muerte de cruz. Esto no le enseñan las falsas religiones que ha habido, que han existido en la historia de la humanidad y que existen todavía. Que alguien siendo Dios se haya despojado de su gloria para venir aquí humildemente, repito, siendo Dios, haya venido humildemente a traernos la salvación por medio de su sacrificio personal en la cruz. Eso es algo que es una locura para la mente de los que se llaman sabios. Eso es algo irracional, ilógico. La mente humana dice, es el hombre, es el ser humano el que se tiene que humillar y el que tiene que ofrecer sacrificios a Dios para obtener el perdón de Él, la gracia, el favor de ese Dios. Y muchas religiones que han existido, eso es lo que hacían, ofrendas y sacrificios a ese Dios, aún de seres humanos, para obtener el favor de Dios. Mientras que el cristianismo enseña, no, es Dios mismo que se humilló, vino, tomando forma de hombre y fue a la cruz del Calvario a morir para darnos salvación, para darnos vida eterna. Esa es una locura. Pero el Señor Jesucristo hizo esta locura y la hizo por amor a nosotros.
Por amor a nosotros dio su vida. Y una vez que lo hizo, una vez que vino, se humilló y vino aquí tomando forma de siervo, pregunto, ¿cómo fue recibido por todo lo que le pertenecía? ¿Cómo fue recibido? Porque este mundo era suyo y todos los que habitamos en él somos suyos, y los que habitaban en ese tiempo también. ¿Cómo fue recibido aquí en la tierra? ¿Se imaginan? ¿Cómo se recibe cuando de repente viene el presidente de la república o el gobernador, ¿verdad? ¿Cómo se ponen los agentes de tránsito cuidando por dónde va a pasar y etcétera? O cuando ha venido aquí a nuestro país el Papa, ¿cómo se le recibe? ¿Cuántas vallas hacen y cuántas cosas? Imagínese a Dios hecho hombre viniendo aquí a la tierra. ¿Cómo fue recibido? Uno se imaginaría, ¿no? Una celebración tremenda, algo maravilloso, instrumentos tocando, tambores tocando y gente alabando y gritando alabanzas a Dios. Pues no, nada de esto pasó. Juan escribe en el capítulo 1, versículo 11, un versículo muy triste. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y este es un versículo muy triste. Probablemente Juan, cuando estuvo escribiendo estas palabras, brotaron de sus ojos lágrimas y los suyos no le recibieron. Qué triste escribir esto, ¿verdad? Y los suyos no le recibieron. Pero enseguida agrega algo. Hubo algunos, aunque sea pocos, que sí le recibieron, y esos pocos recibieron una grande bendición. A esos pocos que sí le recibieron y que sí le reciben el día de hoy, es decir, a los que creen en Él, tienen o tenemos una gran bendición. En el versículo 12 dice, más, léanlo conmigo porque esto nos toca a nosotros. A los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Qué maravilloso, ¿verdad? Hubo algunos que sí le recibieron. Y hoy vamos a meditar acerca de unas personas que sí le recibieron al Señor Jesús y vamos a aprender de ellas. ¿Qué les parece? Vamos a tomar alguna enseñanza de esas personas. Pero antes vamos a ver este punto que se llama por gracia. Por gracia. Al periodo que nosotros estamos viviendo, desde la venida del Señor Jesucristo hace como 2000 años hasta nuestros días, a ese periodo o a esa dispensación se le llama gracia. El periodo de la gracia o dispensación de la gracia. Antes de este periodo de la gracia estaba el periodo de la ley. La ley, cuando Dios, esa ley que Dios le dio a Moisés para el pueblo de Israel. En ese periodo anterior, que se llama de la ley, en ese tiempo solo estaban incluidos los descendientes de Jacob. ¿Qué otro nombre tiene Jacob? Israel o Jacob, es la misma persona. Solamente los descendientes de Jacob estaban incluidos para pertenecer al pueblo de Dios, al pueblo, ese pueblo exclusivo que era la descendencia de Jacob. Y ellos estaban bajo la ley de Moisés. En cambio, en el tiempo de la gracia, que es el que estamos nosotros, en ese está incluido todo el mundo. Todo el mundo. En el periodo de la ley solamente los descendientes de Jacob. En este periodo que estamos viviendo, estamos incluidos todas las personas del mundo, todas las naciones del mundo. Este hermoso versículo de Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios, ¿a quién?
al mundo, no nada más a Israel. Amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel, no dice todo judío, dice todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quiénes creen en él? ¿Quiénes creen en él? En ese Jesucristo que dio su vida por nosotros. De tal manera amó Dios al mundo entero, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjense que en el tiempo de la ley, regresándonos al tiempo de la ley, donde solamente estaban incluidos los descendientes de Jacob, aún entre ellos había algunos que eran excluidos, que eran rechazados, que eran discriminados en la ley. Cierto grupo de personas, aun cuando fueran judíos o de cualquier otra de las tribus de Israel, eran rechazados de algunas determinadas personas. Por ejemplo, los eunucos. Deuteronomio 23, versículo 1 dice: no entrará en la congregación de Jehová el que tenga magullado los testículos o amputado su miembro viril. ¿Cómo se le llama a estas personas? Eunucos. Los eunucos en tiempo de la ley eran hechos a un lado. No puedes pertenecer al pueblo de Dios. Tú, si tienes este problema, si has hecho esto con tu cuerpo, eres rechazado. Eso en tiempos de la ley. En tiempos de la gracia, ¿saben ustedes lo que quiere decir gracia? Creo que todos sabemos, quiere decir favor inmerecido. Favor inmerecido. Estamos viviendo en un tiempo en que Dios nos está haciendo un favor muy grande a todos que no nos merecemos. Los eunucos estaban rechazados en el tiempo de la ley. Sin embargo, en tiempos del periodo de la gracia, sabemos por la lectura de la Biblia que Dios guió a su siervo Felipe, un evangelista que se narra ahí en el libro de los Hechos. El Espíritu Santo lo guió precisamente a que fuera y le predicara el evangelio para que fuera salvo. ¿A quién creen? A un eunuco, a un rechazado anteriormente por la ley, a un discriminado anteriormente por la ley, a un eunuco. Dios guió a Felipe. Dice Hechos capítulo 8, versículo 27 al 38. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu, fíjese, el Espíritu, se refiere al Espíritu Santo, dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Entonces, versículo 35, Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. En tiempos de la ley, ¿qué le hubieran dicho? Tú no puedes, tú no puedes, tú eres eunuco, tú no mereces. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Que eres eunuco, eso te impide ser bautizado. Pero ahora le dice Felipe: si crees, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Palabra que quiere decir sumergió. Le sumergió en agua. ¿Cómo ven? Alguien que en otro tiempo hubiera sido desechado. Ahora el mismo Espíritu Santo quitó a Felipe, estaba predicando a multitudes Felipe,
lo quitó de predicar a multitudes y lo llevó a un camino prácticamente desierto, por donde nada más venía una persona, y ese era un eunuco, y le dijo: a él predícale. Le predicó, creyó, fue salvo, fue bautizado. Maravilloso, ¿verdad? Bueno, esto solamente fue un ejemplo del siguiente ejemplo que quiero que vean. Hay otro grupo de personas también marginadas del pueblo de Dios en tiempo de la ley. Y vamos a ver lo maravilloso de la gracia. Esas personas eran los magos. Los magos, los que se dedicaban a la magia. Ahorita explicamos qué es eso. Deuteronomio 18, versículos 10 y 11. Dice, la ley decía así: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. ¿Qué cosas, verdad? Los magos estaban prohibidos, excluidos de entrar a la congregación de Dios, el pueblo de Dios, en el tiempo de la ley. Y sin embargo, en el periodo de la maravillosa gracia, que significa favor inmerecido, la historia de la Navidad, como sabemos, incluye ¿a quién? A unos magos, ¿verdad? Acaban de leer ustedes Mateo capítulo 2 en la lectura bíblica del 1 al 12, versículos 1 al 12, donde se habla de aquellos hombres que vinieron de Oriente, unos magos, dice la Biblia, que vinieron de Oriente para conocer al niño Jesús y adorarle. Bueno, la historia de la Navidad incluye a estos excluidos magos. Y los magos fueron unos de esos pocos que sí le recibieron. ¿Se acuerdan? A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Estos magos fueron hechos hijos de Dios porque le recibieron. Ellos le recibieron. Entre esos pocos que le recibieron estaban los discriminados magos. Mateo capítulo 2 versículos 1 y 2 dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. ¿Se fijaron? Estos magos vivían en un lugar muy lejos y habían visto, dice, su estrella buscando al rey de los judíos, y venían ¿a qué? A adorarle. Venían a adorarle. Bueno, los magos, ¿qué eran los magos? Los magos no eran como los magos de ahora que hacen trucos de magia, ¿verdad? Y nada por aquí, nada por acá, y ¡zas! Miren que tengo aquí mi dedo pulgar, bien, la magia, ¿verdad? No, esos no eran los magos. Los magos eran lo que ahora llamamos, más o menos lo que ahora llamamos astrólogos. Era gente que se dedicaba a la observación de las estrellas, de los astros, los cuerpos celestes, y a partir de ellos intentaban adivinar los eventos del presente y del futuro. Y para ellos una estrella en particular les llamó la atención. No da la Biblia más detalles, pero de alguna manera ellos entendieron que esa estrella que les llamó la atención significaba que había nacido el rey de los judíos, el rey con mayúscula, es decir, el Cristo, el Mesías anunciado, el Mesías prometido por los profetas.
Y entonces se pusieron de acuerdo y empezaron el camino hacia el Medio Oriente, hacia Jerusalén. Estas personas, estos magos. Después de esto, entonces ellos comienzan el viaje de los magos. Y vamos a aprender de ellos algo en esta mañana, espero que sí. Ellos emprendieron un largo viaje hacia donde les guiaba la estrella, ¿verdad? Comenzaron su viaje. En aquel entonces no había los medios de transporte modernos. No había automóvil, no había autobús, no había ferrocarril y no había mucho menos avión. Así que el viaje de ellos fue un viaje largo desde donde venían. Fue un viaje largo. Cuando digo largo, no estoy hablando como nosotros hoy día, de que tomé el autobús y 8 horas después llegué a donde quería llegar. No era cuestión de horas, era cuestión de días, semanas o meses, el viaje que ellos emprendieron para llegar a Jerusalén. Un viaje largo. Además, fue cansado, fue incómodo, porque hoy día nosotros pues nos venimos en un autobús cómodamente sentados, ¿verdad? O en un avión también, a todo dar. Pero ellos no venían así. Ellos venían parte a pie y parte si acaso montados en algún animal, un burro, un camello, quién sabe. No da tampoco detalles la Biblia, pero fue un viaje largo, cansado, incómodo, lleno de peligros, porque en los caminos hay peligro siempre, todavía el día de hoy hay peligro en la carretera, ¿verdad? De accidentes y peligro de asaltantes. Subir montañas, pasar por desiertos, cruzar ríos, calor, frío, lluvia, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo esto ellos lo soportaron para adorar, para venir a adorar a ese niño que había nacido. Dice, todo esto fue el viaje de ellos. ¿Qué aprendemos? Hoy día nosotros también emprendemos un viaje todos los domingos. ¿De dónde? De la casa al templo, ¿verdad? Y ese viaje que hacemos para nada se compara al viaje de los magos. No venimos a pie, a menos que vivan por aquí cerquita, los que viven por aquí, por esta colonia. Ni venimos montados en un burro, venimos sentaditos, ¿verdad? Ya sea en un automóvil, puede ser particular o un taxi, o en un autobús, un micro. Y ese viaje que emprendemos todos los domingos para venir al templo, venir a la casa de Dios, pues es de algunos minutos nada más. Ya si acaso una hora por ahí. No es de semanas o meses como viajaron los magos, para nada. Y sin embargo, ¿saben qué? Nos quejamos. Ay, es que vivo tan lejos. Tengo que tomar 2 micros, imagínense. Y luego a veces hace calor, ay, o hace mucho frío, o está lloviendo. Ay, no. Nos quejamos. Y luego eso lo usamos como pretexto para no venir. No, es que, no, desde allá. Ojalá que dejemos de quejarnos. Veamos el ejemplo de los magos. Viajaron una muy larga distancia con mucha incomodidad, con cansancio y pasando muchas cosas muy difíciles para venir a adorar a Jesús. Ojalá que dejemos de eso y que tomemos la exhortación que viene en la palabra de Dios ahí en Hebreos 10:25. ¿Lo leen conmigo? Dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca.
Bueno, después de ese largo viaje, por fin llegaron a Jerusalén. ¿A quién andaban buscando? Al rey de los judíos. Así que lo más lógico, y fue lo que hicieron, es ir y entrevistarse con el que en ese tiempo era el rey de aquella región. ¿Cómo se llamaba? Herodes, lo acabamos de leer, ¿verdad? Mateo 2, versículos 1 y versículo 2. Se llamaba Herodes. Así que fueron a buscar al rey Herodes para preguntarle dónde había nacido el rey de Israel, el Cristo. ¿Y qué pasó? Un alboroto. Mateo 2, versículos 3 y 5 y el 8. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y nótese, toda Jerusalén con él. ¿Por qué se turbaron? Herodes y toda Jerusalén, toda la gente, el pueblo, ¿pero qué pasó? ¿Qué? Se turbaron cuando oyeron esto. ¿Qué fue lo que oyeron? Que unos magos, unos adivinos, consultando una estrella, venían buscando al rey, al Cristo que había nacido. Y eso turbó a Herodes y turbó a todos los habitantes de Jerusalén, dice el texto bíblico. ¿Por qué los turbó? Ellos entendieron inmediatamente que los magos estaban buscando a ese Mesías profetizado en las Escrituras. Herodes también lo entendió, porque dice: y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer ¿quién? El Cristo. Quiere decir que Herodes estaba entendiendo que los magos buscaban ¿a quién? Al Cristo, al Mesías, al prometido. Ellos dijeron: ¿dónde vivían estos hombres? Estos principales sacerdotes, escribas, ¿dónde vivían? ¿En Galilea? ¿Nazaret? ¿Capernaum? ¿Vivían en Jerusalén? Fueron parte de los que se turbaron, porque dice toda Jerusalén se turbó con él. Ellos dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y luego dice el 8: y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber para que yo también vaya y le adore. ¿Cómo ven? Cuando les preguntaron los magos dónde había de nacer el rey de los judíos, se turbó Herodes, se turbó toda Jerusalén, entre ellos los principales sacerdotes. Herodes les pregunta: oiga, ¿y dónde nació el Cristo? ¿Dónde ha nacido? ¿Dónde dice las Escrituras, las profecías? Ellos conocían muy bien las Escrituras, conocían muy bien la Biblia, estos hombres, estos escribas, estos principales sacerdotes, y dijeron: pues las Escrituras dicen allá en Miqueas capítulo 5 versículo 2 que van a ser en Belén de Judea. Así lo dice. Quiere decir que ellos sabían, eran conocedores de la palabra de Dios, pero ¿saben qué? No la creían, la palabra de Dios. La conocían, pero no la creían. ¿Y de qué sirve conocer la palabra de Dios y saberse muy bien la Biblia y conocer muchos versículos y aprendérselos de memoria si no creen a la palabra de Dios? ¿De qué te sirve saber de memoria? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si no crees esa palabra y por lo tanto no eres salvo, no tienes la vida eterna y estás condenado a ir al infierno porque no lo crees. Te lo sabes y lo puedes repetir de memoria, pero no lo crees. Estos hombres se sabían de memoria Miqueas 5:2, pero no lo creían. ¿Y por qué digo que no lo creían? Porque no se movieron de su lugar. Era para que hubieran salido: vino el Cristo, vamos a ver si es cierto, vamos a averiguar como los magos. Pero no se movieron, no se quedaron allí en Jerusalén. Solamente los magos fueron solitos allá a ver dónde estaba el rey que había nacido. Nada más los magos, ni Herodes, ni los escribas, ni los sacerdotes, ni nadie.
solamente los magos fueron. ¿Por qué? Porque conocían, pero no creían la palabra de Dios. Ellos sabían que estaba profetizado que iba a venir el Cristo. Lo sabían, pero no lo creían. Nosotros hoy día sabemos que viene Cristo por segunda vez, amén. ¿Pero lo crees? Si lo creyeras, vivirías con mucho temor en tu vida, en santidad, guardándote, porque en cualquier momento puede venir. ¿Y cómo te va a sorprender? ¿Qué vas a estar haciendo? Por allá en un antro divirtiéndote, fornicando, adulterando, robando, haciendo cosas incorrectas. Si de veras creyéramos que Cristo viene por segunda vez, estaríamos guardando nuestra vida en santidad, viviendo en armonía, viviendo en amor unos con otros, porque Cristo viene en cualquier momento. Repito otra vez, ¿lo creen? Se oyó que algunos menos dijeron amén, ¿verdad? Bueno, hay muchos sinceros aquí, se quedaron callados. Sabemos, pero el problema es, ¿lo creemos? Si de veras lo creyéramos, otra cosa sería. Y hoy día mucha gente también sabe de Cristo, conoce de Cristo, ha visto películas de Jesucristo, sabe que Cristo vino y que dio su vida en sacrificio por nuestros pecados. Lo sabe, pero no lo cree. Si lo creyera, lo buscaría arrepentido para pedir perdón por sus pecados y pedirle la salvación de su alma a Cristo. Si lo creyera. O si los creyera, lo buscaría arrepentido para rendirle su vida a Cristo, para decirle: te entrego mi vida, te quiero servir, dime qué quieres que yo haga, yo voy a vivir para ti. Si de veras creyera en ese Jesucristo. Pero no, igual que los principales sacerdotes y que los escribas se quedaron en Jerusalén, no fueron a Belén a ver a ese Cristo que había nacido. Aunque sabían que la palabra decía que iban a nacer en Belén, no se movieron para ir a Belén, se quedaron allí. Bueno, continuamos la lectura. Mateo 2:11 dice: y al entrar en la casa. Por fin habían llegado al final de su viaje los magos. Llegaron a Belén y descubrieron dónde estaba ese niño, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y dice: y al entrar en la casa, nótese que ¿dónde estaba? Estaba en una casa. Ya no estaba en un establo. ¿Por qué? Ya habían pasado mucho tiempo de su nacimiento. Desde que vieron la estrella, se pusieron de acuerdo, se reunieron y empezaron a caminar, hasta llegar tiempo después. Ya Jesús ya no estaba en el establo, ya por fin estaba en una casita, ¿verdad? Pero todavía estaba en Belén. Dice: así que al entrar en la casa, lo hallaron al llegar a Belén lo hallaron en una casa. Dice: y al entrar en la casa, el versículo anterior, que no lo puse aquí, al 11, dice que ellos se regocijaron con muy grande gozo. Si ustedes tienen la Biblia abierta, ahí van a ver que en el versículo anterior dice que se regocijaron con muy grande gozo. Yo les hago una pregunta, me permiten que les pregunte: cuando tú vienes aquí a la casa de Dios, cuando tú entras aquí a la casa de Dios, ¿vienes con gozo? ¿Vienes con gozo o vienes enojado? ¿Vienes de mal humor? ¿Vienes porque te peleaste con tu mujer allá en la casa, con tu marido allá en la casa? ¿Cómo vienes? ¿Vienes contento, alegre, feliz como los magos? Entraron a la casa, se regocijaron con muy grande gozo. Así debemos venir a la casa de Dios, con gozo. ¿Venimos con gozo o venimos enojados? ¿Venimos con gozo o venimos de mal humor? En el camino, por ahí manejando, se nos atravesó un coche. Ya, quién sabe qué, de no sé qué tanto, güey. Y así llegamos a la casa. ¿Cómo debemos venir? Con gozo. Con gozo. ¿Hay problemas? Sí, hay problemas. ¿Hay aflicciones? Sí, hay aflicciones. Hay muchas cosas.
Pero al entrar aquí debemos tener gozo, olvidarnos de todas las cosas que nos estén pasando, afligiendo, lo que sea, y con gozo adorar a nuestro Dios. Amén. Con gozo. A ver, un amén con gozo. Amén. Eso, que se vea así la sonrisa cuando digan amén. ¿Ok? Con gozo. Alegres. Si no, ¿a qué vienes? Bueno, el versículo 11 también dice: al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose, lo adoraron. Nótese que está en singular. Lo adoraron. No dice los adoraron. ¿Verdad que no dice así? Lo adoraron. Llegaron por fin a la casa, entraron, vieron al niño e hicieron aquello por lo cual habían venido a hacer. Hicieron aquello a lo cual habían venido a hacer, que es adorar a Jesús. Desde que se entrevistaron con Herodes, desde que leímos por allá en Herodes, cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle, le dijeron a Herodes. Ahora que ya están frente a ese niño, ¿qué dice? Lo adoraron. Hicieron lo que venían a hacer, adorarlo. ¿A quién adoraron? ¿A María? ¿A José? No, está en singular. A Jesús, solamente a Jesús. Jesús mismo dijo a Satanás, ¿se acuerdan cuando lo tentó? Al Señor tu Dios adorarás, a Él solo servirás. Solo a Dios se debe adorar, a nadie más. Y María y José eran seres humanos, no dioses. No se les debe adorar, ni a él, ni a San Pedro, ni a San Pablo, ni a San quién sabe quién. Solamente a Dios se debe adorar. Y por ahí hay una palabrita que como me recuerda a los políticos en mi país. Que es venerar. Y si lo buscan en el diccionario es lo mismo que adorar. Nada más es una manera disfrazada de decir, no lo adoramos, veneramos. Me recuerda cuando los políticos dicen, no hubo aumento de precios, hubo ajuste. ¿Verdad? Hubo una indexación. Por ahí le buscan otra palabrita, a fin de cuentas, ¿qué fue? Aumento. ¿Aumentaron las cosas, sí o no? Sí, bueno, entonces, ¿para qué le...? Nomás que para que no se oiga feo, no aumentaron las cosas. ¿Quién sabe qué palabras? Otras, ¿verdad? Le buscan la manera de decirlo, pero que no decir aumento porque se oye feo, se maquilla. Igual, no se adora, se venera, pues es lo mismo, hombre. Lo mismo. Bueno, adoraron solamente a Jesús. ¿Cómo lo adoraron? Esto no les va a gustar. No les va a gustar cómo adoraron a Jesús. Y la idea es que aprendamos de ellos. Aprendimos que hicieron un largo y cansado y peligroso y todo lo que ustedes quieran viaje para venir a la casa donde estaba el Señor. Como ustedes hicieron un largo, entre comillas, viaje para venir aquí hoy. ¿Verdad? Bueno, ¿a qué venimos? ¿A qué vienes? Cuando tú entras a la casa de Dios, ¿a qué vienes? ¿Lo vienes a adorar? ¿A Él? Porque saben que algunos no vienen a adorar, vienen a ligar. ¿Poco no? Déjenme ver alguno por ahí. Vienen a ligar. O vienen a criticar. ¿Ya te fijaste cómo está vestida la hermanita? ¿Ya te fijaste quién sabe qué? Mira las mechas que se pintó y mira. Vienen a criticar.
O vienen a socializar también, a relacionarnos acá entre nosotros, acá. Otros inclusive vienen hasta pasar un tiempo entretenido, divertido. Ven el culto como si fuera una obra de teatro, ¿no? Ir al cine o al teatro, me vengo a divertir un rato, estuvo muy buena la alabanza, estuvo todo, porque a veces las alabanzas están bien sensuales, bien carnales, ¿verdad? Todo dar, hasta dan ganas de moverse y echarse un bailecito cristiano. Entonces, a eso vienen. Pero ¿a qué deberíamos venir? A adorar a nuestro Señor. Los magos fueron a adorarle. ¿Y cómo lo adoraron? ¿Cómo lo adoraron? No les va a gustar. ¿Saben cómo lo adoraron? ¿Saben cómo lo adoraron? Me voy a parar aquí enfrente. ¿Cómo creen que lo adoraron? Con ofrenda. Con ofrenda. ¿Verdad que no les gusta? No, hombre, ya va a hablar de eso. Lo adoraron con ofrenda. Se postraron, dice, y lo adoraron. Y enseguida dice, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. ¿Quién trae oro el día de hoy? ¿Qué lo quiere? Ay, no, vamos a hacer eso. Pero le trajeron oro, incienso y mirra. Vamos a aprender de eso, ¿qué les parece? Miren, los magos adoraron dando. ¿Cómo? Dando. ¿Cómo adoraron? Dando. ¿Se puede dar sin adorar? Sí, pero no se puede adorar sin dar. No se puede adorar a Dios sin darle, sin ofrendarle. Ese es un principio que Dios estableció y le dejó bien clarito al pueblo de Israel. Bien clarito se lo sabían. Deuteronomio 16, versículos 16 y 17 dice, léanlo conmigo, y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado, conforme. Espero que todos hayamos venido con nuestra ofrenda para adorar a Dios. Amén. Ninguno se presentará delante de Dios con las manos vacías. Alguien puede decir, es que yo tengo bien poquito. ¿Y qué? ¿Se acuerdan de aquella mujer viuda? ¿Cuánto dio? Bien poquito en cantidad, pero en proporción era mucho, ¿verdad? Traes un peso. Cada uno conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Ninguno se presentará con las manos vacías. Vayan preparando su ofrenda, ¿eh? Bueno. Ok. ¿Qué presentaron como ofrenda? Oro. Vamos a aprender el oro. Todos conocen el oro, ¿verdad? Las hermanas más todavía, porque les encanta ponérselo, o por lo menos una imitación, porque hoy día está más peligroso, ¿verdad? Traer de veras oro. ¿Qué es el oro? Era propio de los reyes. El oro, algo que se obsequiaba a los reyes. Por ello, los magos le ofrecieron a Cristo Jesús, reconociendo de esta manera que él era el Rey de Reyes. Cuando fueron con Herodes, ¿qué dijeron? ¿Dónde está quién? El Rey de los judíos que ha nacido. Y como era rey, entonces entre sus ofrendas le traían oro, porque el oro era una ofrenda que se daba a los reyes. Así que ellos estaban reconociendo que Jesús era rey, que Jesús es rey. ¿Cuántos de ustedes reconocen que Jesús es rey? ¿Y el rey de su vida? Ya se hicieron menos. Amén. Amén, fuerte.
¿verdad? Rey. Bueno, era propio de los reyes. El oro es un metal, como ya los conocen, un metal precioso, de color amarillo brillante. Su número atómico, a ver, un químico por aquí, en la tabla periódica es el número, no, 14, no, hombre, 79. Bueno, una clase de química, 79. Es el más maleable de todos los metales, es un buen conductor de la electricidad, nomás que sería muy caro usarlo para conducir, y es un buen conductor del calor también. Eso en sus propiedades físicas, pero además es un metal que no se deteriora, no se degrada con el paso del tiempo. No le afecta la contaminación, el tenerlo expuesto al aire libre o a la humedad, al agua, no se deteriora, no se oxida, resiste muchísimos ácidos que le puedan echar encima el oro, y por esa situación el oro se ha usado desde la antigüedad hasta nuestros días como una moneda para transacciones comerciales. El día de hoy, por ejemplo, existe lo que se llama el centenario. No sé a cómo está ahorita un centenario, pero andaba en, ¿qué? Unos 400 y pico por ahí. A ver, hermana Carmen Enríquez, ¿no sabe usted? Usted es la buena para… Bueno, me falló la hermana Carmen. Bueno, el centenario, muy bien. Se ha usado como moneda, ¿verdad? El oro, por sus propiedades físicas, y es un material muy valioso, muy valioso. Lo obsequiaron porque se obsequiaba a los reyes. Así que el oro hoy día bien puede representar nuestro dinero que ofrendamos al Señor. Nuestro dinero que ofrendamos al Señor. Ahora, ¿qué representa el dinero? Eso que traemos en la bolsa o en la cartera, los que usan carteras. Eso que traemos, ¿qué representa? ¿Saben qué representa? Representa nuestro trabajo. Representa que tuvimos trabajo con el cual ganamos ese dinero. ¿Y qué representa el que hayamos hecho ese trabajo? Representa que Dios nos dio la capacidad para hacer el trabajo, nos capacitó para hacer ese trabajo y además nos dio la salud para hacer el trabajo, y de ahí obtuvimos dinero y ahora se lo venimos a ofrendar al Señor. Por eso, reconociendo que de Él proviene esa capacidad, esa salud y ese trabajo que nos ha dado para obtener dinero, venimos todos contentos a dar según nos ha prosperado. Amén. Ese es el oro que hoy día podemos ofrendar a nuestro Señor. Así como los magos ofrendaron ese oro, nuestro oro hoy día es el dinero que le entreguemos al Señor. Pero ¿qué más dieron? Incienso. Incienso. El incienso es una gomorresina de color amarillo blanquecino, o también hay rojizo, que despide un buen olor al arder. Ya han olido ustedes el incienso, muchos, ¿verdad? Proviene, fíjense, de árboles originarios de Arabia, India y África. Esto nos da una idea de dónde venían los magos. ¿Desde dónde venían los magos? Probablemente de esas regiones, porque traían incienso. Esta era el incienso se usaba mucho en las ceremonias religiosas. Todavía el día de hoy se usa en ceremonias religiosas el incienso. El incienso, voy a ponerlo aquí, solo se ofrecía a la divinidad. En aquel tiempo el incienso solamente se ofrecía a aquel que era considerado Dios. Y con esto queda de manifiesto que los magos reconocieron a Jesús como Dios, porque le regalaron como ofrenda incienso. Al darle el incienso estaban diciendo: Él es Dios. Aparte de otro detalle. ¿Cuál es el otro detalle?
que dice que al entrar en casa, dice, postrándose, ¿lo qué? Lo adoraron. ¿Por qué lo adoraron? Porque lo reconocían como Dios, como rey y ahora como Dios. Fíjense los magos, qué sabios eran, y muchos seres humanos el día de hoy todavía no entienden eso. Los del grupo de los TDJ no aceptan todavía esto. ¿Sí me entendieron cuál les hablo, ¿no? Bueno, no aceptan eso. Y los magos sí sabían que era Dios. Por eso le ofrecieron incienso. El incienso se ofrecía solamente a Dios. Dios mismo, Jehová Dios de la Biblia, Él quería que en las ceremonias le ofrecieran incienso. Éxodo 30, versículo 8 dice, y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso, rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. Al mismo Dios, el pueblo de Israel acostumbraba a ofrecerle ¿qué? Incienso a Dios. Y los magos llegaron y le ofrecieron oro y luego incienso. Oro reconociéndolo como rey, incienso reconociéndolo como Dios. ¿Se fijan? Bueno, pero también el incienso tiene otro significado en la Biblia. En la Biblia el incienso es también un símbolo de nuestras oraciones. Ese olor fragante cuando se quema el incienso que sube, se compara así a nuestras oraciones que así le llegan a Dios. Dios allá en los cielos es como ese olor a incienso. Las oraciones de mis hijos, le gusta eso. Por ejemplo, una cita bíblica de varias, Apocalipsis 8, versículos 3 y 4 dice, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario. Esta es una visión celestial, algo que pasa en el cielo. Un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo ¿a qué? A las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. ¿Se fijaron? Así que, ¿qué aprendemos hoy? Hoy día el incienso que podemos ofrecer a nuestro Dios son nuestras oraciones. O le podemos traer de regalo nuestras oraciones, y todos los días, ¿verdad? Nuestras oraciones. La pregunta es, ¿le estamos nosotros dando la ofrenda de incienso al Señor? El oro, el dinero. El incienso, las oraciones. ¿Cómo ven? Bueno, muy bien. Ofrendamos el incienso. Y la última cosa que dieron de ofrenda, ¿qué fue? La mirra, con doble R, ¿verdad? ¿Y eso qué cosa es? Mirra. Mirra es un jugo lechoso en forma de lágrimas, interesante esto, que fluye naturalmente o por incisión de algunos árboles que crecen en Arabia y Etiopía. Otra vez vemos que se repiten esas regiones de por allá, de donde vendrían seguramente los magos. Dice, y que se solidifica al aire. Por aquí tengo un poquito más ampliado, déjenme leérselo. Es color roja, semitransparente, frágil y brillante en su estructura, y también de un aroma agradable, así como el incienso cuando se quema, tiene un olor muy bonito, la mirra.
Bueno, ¿qué significado tiene la mirra? La ofrenda de la mirra. La mirra simboliza el sufrimiento del Señor. La mirra significa sufrimiento, sufrimiento. Porque con la mirra se preparaba un bálsamo con el que se untaban los cuerpos de las personas que morían. Ese era un uso que se le daba a la mirra, el uso que se le daba. Se untaba el cuerpo de alguien que recientemente había muerto. ¿Se acuerdan cuando Jesús murió? Y al ser sepultado, ¿se le untó algo? ¿Qué le untaron al cuerpo de Jesús? Juan 19, versículos 38 al 40 dice: después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo a los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de áloes como 100 libras. ¿Ven? El cuerpo de Jesús fue untado con mirra, que se acostumbraba a hacerle con las personas que morían. Así que la mirra representa sufrimiento. Con la mirra, fíjense, los magos estaban reconociendo ¿qué cosa? Primero, que era rey, con el oro. Con el incienso, que era Dios. Y con la mirra, ellos estaban profetizando que iba a sufrir. En otras palabras, que también era hombre. Jesús hecho hombre, Dios hecho hombre, y como hombre iba a sufrir e iba a morir por nosotros. Es lo que estaba anunciando la mirra, el sufrimiento de Cristo. Y los magos le dieron la ofrenda de mirra, diciendo: Él va a sufrir por nosotros. Él es rey, Él es Dios, pero también es hombre y va a sufrir por nosotros, va a morir por nosotros. Y llevaron mirra. ¿Cómo la ven? Nosotros también el día de hoy le podemos ofrendar oro, que es nuestro dinero, producto de nuestro trabajo honrado. Luego también le podemos ofrendar incienso, que son nuestras oraciones. Y la mirra, ¿qué será la mirra equivalente? Bueno, aquí dice: tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Ya habíamos mencionado esto. Hoy nuestra ofrenda de mirra al Señor es el sufrimiento que podamos pasar por causa de su reino y su justicia. No el sufrimiento por andar haciendo cosas malas, el sufrimiento por andar haciendo la voluntad de Dios, porque por hacer la voluntad de Dios nos puede ir mal, podemos pasar tribulación, aflicción, angustia. Bueno, ese sufrimiento que pasemos es la mirra que le podemos ofrecer a nuestro Dios el día de hoy. ¿Cómo ven? ¿Le quieren ofrecer mirra al Señor? No, ese ya no me gustó, ¿verdad? Mejor el dinero. Por eso él dijo en Mateo 16:24: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, o sea, sufra por mí y sígame. Sufra. Es que mi familia no me hablan, es que no me quieren, es que me desprecian, es que esto, es que el otro. Súfrelo. Y súfrelo con gozo, así como Cristo, que dice allá en la palabra: por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. ¿Se acuerdan que así dice?
por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. ¿Podemos sufrir con gozo lo que nos toque sufrir cada quien? Por causa del reino de Dios y su justicia. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. También la mirra, ¿qué forma tiene? De lágrimas. ¿Cuándo derramamos lágrimas? Cuando sufrimos, cuando estamos tristes, ¿verdad? Así que también la mirra, que tiene forma de lágrimas, nos recuerda la tristeza que debe darnos por el pecado. Ver el pecado en otros, en nosotros mismos, nos debe dar tristeza. Por eso Jesús dijo allí en Mateo 5:4, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Vamos a concluir ya. A la luz de esta preciosa escena de los magos viajando desde su lejano hogar hasta Belén para entregar gozosos sus presentes al Señor, aprendemos cómo es una verdadera adoración. ¿Cómo es? Empieza con el viaje, entre comillas, de la salida de casa al templo. ¿Cómo? Gozosos, anhelando llegar. Luego, el propósito al llegar al templo es adorar a Cristo Jesús. Adorar a Cristo Jesús. Y adorar es dar. No se puede adorar sin dar. Oro, que representa nuestro dinero para el reino de nuestro Rey. Incienso, son nuestras oraciones fervientes de intercesión. Y mirra, nuestro sufrimiento por causa de su reino y su justicia. Amén. Padre, gracias por tu palabra que ha sido presentada hoy y que deseamos que pueda quedar grabada, sellada en nuestros corazones para ponerla en práctica todas las veces que pretendamos adorarte. Que nos acordemos de la adoración de estos hombres que antes eran desechados, que eran rechazados para pertenecer al pueblo de Dios, pero que por gracia fueron recibidos y al haber creído, hoy estamos seguros, son salvos, tienen vida eterna. Y así también nosotros, Señor, en esta mañana, en este día, te agradecemos porque no solamente hemos conocido, sino también hemos creído en tu Hijo Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, como el que vino del cielo despojándose de todo para humildemente nacer y crecer y finalmente ofrecer su vida en sacrificio por nuestros pecados. Lo creemos y por eso, sabiendo que va a volver otra vez, procuramos vivir una vida santa, agradable delante de ti, temiendo a ti que eres santo, santo, santo. Y nosotros, habiendo recibido la adopción de ser tus hijos, queremos parecernos a ti. Gracias, Señor, bendice a los invitados de hoy, que este mensaje también haya sido de utilidad y de bendición para sus vidas, que salgan creyendo en ese Jesucristo que dio su vida en sacrificio por sus pecados, y creyendo en Él tienen vida eterna, no por sus obras, sino por fe, por gracia, por medio de la fe. En Cristo Jesús, Señor, te presentamos nuestra oración, que es como incienso que llega al cielo. Amén. Amén. Bueno.